Buenos días y gracias por venir con este clima que hoy estaba para quedarse en la camita, ¿no? Pocas ganas de venir hasta la boca, así que muy meritorio por parte de ustedes y de estas preciosas panelistas. Así que bueno, empezamos agradeciendo esta invitación que nos reúne. Me sumo a los agradecimientos. Ya para ir quedando temas. Muchísimas gracias a Alejandra y a Jimena por convocarnos. La verdad es que apenas me lo plantearon, digo, mira, es una semana muy caótica, pero me siento tan afín con esa mesa y estas chicas que sin dudas es un sí, y aquí estamos. Esta mesa se titula Gestión y Práctica para el Cambio Social y forma parte de las jornadas de curaduría, contextos y prácticas. Voy a presentar primero a nuestras invitadas, que son Marina De Caro, Catalina León y Lorena Bossi. Aquí están las tres, cada una de ellas con muchísima experiencia y trayectoria en este campo específico del que hoy queremos hablar, así que me parece muy pertinente que estén acá. Otra podría haber sido Mariela Scafati también, ¿no? Así, por pensar en otras amigas, otras compañeras. Fernanda Laguna también. Bueno, hoy están las chicas como muy buenas representantes de esto que queremos comentar. Yo quiero leerles, porque me parece muy pertinente, la introducción que proponían las organizadoras. Me parece que está bueno también para que refrescarles un poco a las chicas cuáles fueron los temas, digamos, los disparadores que pensaron Ale y Jimena, para que los tengan en mente. Lo que vamos a hacer es que cada una de ustedes haga una presentación individual contando un poquito de sus proyectos, mostrando algunas imágenes, y después, si quieren, conversamos algunos puntos entre todos. Yo les voy a leer estos disparadores que proponen las organizadoras. Ante la necesidad y el deseo de muchos artistas de actuar de manera más articulada y directa sobre el entorno social, esta mesa busca indagar sobre las causas y los efectos de una práctica artística cuyo rol activista es tan importante como su función poética. ¿De qué manera incide la funcionalidad de la práctica activista en el trabajo del artista? ¿Influye este quehacer en sus ideas sobre el arte? ¿Cómo resuelve la práctica artística el abordaje de cuestiones ajenas a su campo tradicional de acción? ¿Qué impacto tiene en las esferas en las que busca incidir? ¿Cómo se interpretan o valoran estas acciones por parte de sus destinatarios, si los tienen? ¿Qué transformaciones tiene esta práctica en el desarrollo de las artes visuales? ¿Podríamos hablar de un giro cualitativo en términos de tendencias artísticas históricas? ¿La consideramos una práctica marginal en relación a propuestas más claramente autorales y estéticas? Estos eran un poco los disparadores generales para sus presentaciones. Yo personalmente, reflexionando un poco sobre este tema, pensaba en 2 o 3 puntos más que aprovecho y los resumo ahora para, de paso, sumarlos cuando ustedes charlen. Por un lado, digamos, sí, analizar sin dudas esa tensión que a veces hay entre el trabajo comprometido políticamente y la obra, llamémosla entre comillas. Me consta, por conocerlas a las tres, que en ocasiones les ha sido difícil conciliar los dos campos, en otros no, digamos, hay como momentos exitosos, si se quiere, de conciliación de estas dos esferas, y hay momentos en los que realmente entran en conflicto. Entonces, bueno, hablemos de esos conflictos y de esos momentos que a veces, bueno, hasta llevan a replantearse la continuidad de uno u otro proyecto, ¿no? Cuando se van escindiendo. Por otro lado, me parece que es interesante, si quieren, conversar el problema de la financiación de estos proyectos, porque me parece que en un punto terminan siendo tan autogestivos como los de la producción de la obra, digamos. Entonces, el esfuerzo por parte de los artistas, de las artistas en este caso, es doble. Digamos, por un lado está como toda la inversión en el propio trabajo para sí misma, para una carrera, digamos, en el mundo del arte más tradicional, y en simultáneo está todo el esfuerzo, el trabajo y la inversión económica para sostener estos otros proyectos que suelen funcionar en paralelo. Entonces, bueno, que quizás mencionemos un poco ese punto que suele ser medio problemático. Y el tercer punto, que por ahí es un poco más complicado, es, tengo como curiosidad personal también de saber cómo se sienten ustedes cuando estos proyectos que buscan incidir en la esfera social, o en comunidades, o en
en sectores marginados, en sectores vulnerables. ¿Cómo se sienten cuando estos proyectos son reclamados desde el mundo del arte? Digamos, no desde la academia, como sería este momento, o desde los mismos foros y lugares de encuentro, de discusión sobre prácticas en lo social, sino desde el mundo del arte, con sus reglas, que ya sabemos, con sus espacios de visibilidad, que ya conocemos, digamos, estas grandes vidrieras. ¿Qué pasa cuando las ferias, las bienales, las galerías de arte, siento yo, coquetean por momentos con estos proyectos? Porque estoy casi ya diciendo lo que pienso, pero bueno, no me quiero anticipar, pero digamos, ¿qué pasa cuando se les demanda? ¿Qué pasa? ¿Ustedes se sienten por momentos absorbidas, son reclamadas, sienten que entran en tensión? Porque claramente en el mundo del arte como tal y que busca insertarse en un sistema de mercado, hay otras reglas, hay otros agentes, hay otros objetivos. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran? ¿Ustedes cómo hacen? ¿Sienten que tienen que defender estos proyectos? ¿Sienten que esas son como buenas vidrieras que les posibilitan, les abren caminos? Bueno, ese es como un tema que a mí por lo menos me interesa muchísimo. Siempre, digamos, que me tocó como curadora o como crítica trabajar con este tipo de proyectos, hice todo lo posible por ser muy cuidadosa, justamente para no vulnerar, no avasallar digamos, su energía inicial, digamos, no tratar de convertirlos en otra cosa para que funcionen bien en el mundo del arte, digamos, cómo lograr ser respetuoso de los proyectos. Sé que a veces eso pasa y a veces no, entonces bueno, me interesa ver cómo lo viven ustedes desde el lugar de ustedes. Sé que desde el lugar de los curadores a veces es complicado, me gustaría saber desde el lugar de ustedes. Si les parece, para no aburrir más a la platea, vamos a empezar con Marina de Caro. Te hago una mínima presentación. Es artista visual, licenciada en Historia del Arte de la UBA, vive y trabaja en Buenos Aires. ¿Nació en Mar del Plata? No me acordaba que nació en Mar del Plata. Solo nací, con razón. Un problema crítico. Pero no, sos muy poco marplatense, no, claro. Yo sí nací en Mar del Mar del Plata, no lo sabía, ¿no? Los tantos años. Solo nací en el Ah, verano. en febrero, bueno. Un febrero es Mar del Plata. importante nacer en el mar. Me llamo Marina por esa razón. Yo sabía. Y a mi papá le gustaba navegar, como hay mucha agua. Bueno, Marina, entre las 1000 cosas que hizo en todos estos años, obtuvo la beca Cuitca en el 97, participó de residencias internacionales, fue coordinadora del proyecto Trama, un programa pionero y que la verdad que hizo historia. Lo sigue haciendo, ¿no? Siguen apareciendo ecos y epílogos de lo que fue ese proyecto de Trama. Desarrolló un proyecto muy importante en la 7ª Bienal de Mercosur, un proyecto pedagógico, que es como también otra faceta muy importante de la carrera de Marina. Sí, que justo en el workshop que dio Renata Cerveto se hizo especial énfasis en ese proyecto, Marina. Ah, qué bien. Bueno, así que si el público estuvo también presente, por ahí lo tienen fresco. Pensé que era absolutamente olvidado. No, es referente. No. Puesto en una secuencia de curadorías pedagógicas, así que... Ah, qué bueno, cómo me alegro. Que realmente... Conseguir la grabación de la conferencia. Después la tomar. Sí. Bueno, otro proyecto de Marina, bueno, en paralelo, exhibiciones como artista, que no se las voy a mencionar porque miles, individuales, colectivas y demás. En 2015 creó el Club de Herramientas Disponibles para Artistas en Buenos Aires, que es un proyecto lindísimo que me encantaría saber si sigue funcionando o con qué frecuencia y demás. Ahora no me lo contás. Vos no te olvides de repreguntar todas las Todo. preguntas que hiciste. Sí. Se me olvida. Bueno, yo después las interrumpo. Dirige un taller para artistas, vive en Buenos Aires. Y trabaja desde hace un tiempo, no sé exactamente cuánto, con cromoactivismo, con un grupo de activismo poético y transversal, digamos, con integrantes que vienen de distintas disciplinas. Creo que hoy en particular vamos a hablar, ¿no?, bastante de cromoactivismo, ¿es así? Yo me pareció que no. Sí, pero... No vamos a me gustaba también como recuperar mi militancia educativa en el campo de la educación, porque me manejo de tal manera que a veces veo que cuando el proyecto yo te paso el micrófono porque ya está. es específicamente artístico, yo no sé si hace falta esto. Sí, Sí, bueno.
nada, me pareció más interesante empezar, para terminar en cromoactivismo, en estos proyectos que desarrollo en el campo educativo, como artista, que me parece importante remarcarlo, y que cuando mi misma mirada del mundo se libera de lo institucional y va al campo del arte única y exclusivamente, cambian las normas, ¿no? Y con respecto al sistema del arte que vos hablabas, ¿qué pasa con esa tensión cuando determinados proyectos entran en el sistema del arte o son reclamados por el sistema del arte? A mí me tiene absolutamente sin cuidado. Yo la educación no la negocio con nadie, no negocio mis proyectos educativos, me retiro directamente de la institución si no logran llevarse a cabo. Es un campo político y no es negociable para mí, de ningún punto de vista. Y por otro lado, cuando uno está en el sistema del arte, simplemente lo que hay que hacer, a mi entender, es tener conciencia de qué es el sistema del arte, qué rol cumplimos, qué podemos obtener de ese sistema y nada más. Si uno tiene conciencia de lo que es ese sistema y cómo va a dialogar, desde qué perspectiva dialoga con ese sistema, está todo bien, no pasa nada. Uno puede ir, conversar, sabe qué cosas negociar y qué cosas no negociar, y esas situaciones también aparecen en el camino, no es que uno siempre las sabe, solo que a veces te encontrás con situaciones que decís, que te ofrecen cosas y ahí decís, no negocio, qué sé yo. Dirigí el programa educativo del Museo de Arte Moderno y realmente querían que McDonald's financie el proyecto, para lo cual había que hacer talleres para McDonald's, y no voy a trabajar desde una institución pública para una empresa privada. Pedían dinero a cambio de trabajo financiado por el Estado para una empresa privada. Bueno, esas cosas yo no las sé antes, las sé cuando estoy ahí. Y por supuesto que me niego rotundamente, no lo hago. Es decir, McDonald's quiere poner plata en mi proyecto, que es hermoso, te agradezco un montón. ¿Querés que trabaje para vos? Pagame. Pagale a estos chicos, es decir, pagá otra vez a nosotros mismos privados y te trabajamos privadamente, ¿no? Como, es decir, es muy importante conocer las estructuras de funcionamiento en las cuales uno trabaja, no solo las ideas que uno quiere realizar. Hay ideas que uno quiere realizar en determinadas estructuras. Yo me manejo así todo el tiempo, es decir, en qué estructura me voy a insertar, no solo qué ideas voy a poner en juego, sino en qué sistema van a entrar a jugar. Cuando yo tengo idea de ese sistema y me posiciono respecto de él, no hay ningún inconveniente. Creer que los sistemas son hegemónicos e inviolables, y ahí estamos en un problema. Simplemente uno visita todos los sistemas todo el tiempo y arma también sistemas paralelos. Tenemos esa libertad, sobre todo como artistas. De alguna manera, eso también me interesaba como recalcar, que como artista uno tiene, o yo personalmente, tengo una mirada crítica de la realidad y tengo una proyección utópica sobre la realidad, y en esas tensiones me manejo. Y sí, la educación es como un lugar que me apasiona profundamente, como espacios políticos. Creo que un aula es una microsociedad, y cuando uno tiene experiencias transformadoras o diferenciadas o críticas, uno arma relaciones en un aula y realmente construye una comunidad y puede establecer las normas de esa comunidad. Es muy genial. La gente que tiene experiencias diferenciadas no se las olvida nunca más, si realmente las capitaliza. Entonces, por un lado tengo esa cualidad. Por otro lado tengo una cualidad que soy ultra teórica también. Mi contacto, no sé, como tengo una cosa rara, me gusta la práctica, pero mi práctica tiene que ser en círculos pequeños, con 15 o 20 personas, ¿no? Como también tengo como una cosa entre teórica y práctica, pero bueno, es mi personalidad que a nadie me interesa mucho.
privada, es una cosa privada. Sin duda el proyecto Trama fue un proyecto que no traje, porque de hecho yo no lo ideé, pero sí es un proyecto que me formó y nos formó a todos. Fue dirigido por Claudia Fontes, post dictadura, 10 años después de la dictadura, que para mí eso fue importante porque fue el primer momento donde nos volvimos a encontrar cara a cara en un espacio donde nos podíamos enunciar libremente, y eso no era menor. Fue como muy choqueante haber entendido cuán eficiente había sido la dictadura, porque nos había tenido 10 años callados, y recién después de 10 años tuvimos un espacio de intercambio abierto y libre. Y sí, no, fue muy fuerte poder poner la voz. Eso es muy importante y es un punto, dar voz a las personas, que para mí es clave. Y por eso, bueno, acá tengo esto. Este es el proyecto educativo de la Bienal de Mercosur, que se llamaba Artistas en Disponibilidad, la educación como un espacio para el desarrollo de micrópolis experimentales. Realmente es lo que creo de la educación, por eso creo que es un campo político. Y hay algo que trabajo siempre, que es la doble direccionalidad de la información. No creo tener un saber por sobre el resto, no creo que el artista sea un título, ser artista no es título de nobleza, es una práctica específica que tiene la posibilidad de ver críticamente la realidad y proponer alternativas, y que está todo constantemente en ese juego. También es una práctica ultrahumana, por lo tanto es imborrable de este planeta. La borran de este planeta y entramos en un mecanismo feroz y mercantilismo fatal. Es decir, es un lugar de combate, por eso no es negociable para mí. Y en cuanto a esas estructuras, cada vez que tengo que hacer un proyecto educativo siempre pienso en eso, y pienso entonces en esta figura que a mí me resuelve un montón de cosas, entender que tanto el público, artistas, museos o comunidades son actores y espectadores. Es decir, son actores en la medida que tienen que saberes que ponen en juego. Yo no conozco la vida de todo el planeta, conozco mi vida, que es acotada. Familia burguesa, educación universitaria, artista, qué sé yo, hija de arquitectos, no sé. Nunca sufrí la pobreza extrema, no sé, tengo un saber muy acotado, como todos, que no es un problema, pero todos tenemos un saber. Hay gente que vive en otras comunidades en más contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y soy muy curiosa y me hubiese gustado tener otras vidas y conocer otros, como tener la posibilidad de capitalizarme de otras experiencias. Creo que la experiencia es un campo del saber, por lo tanto todos tenemos un saber. Es muy raro que alguien no sepa nada, pero lo que hace la educación o el arte en ese campo es darle voz, permitirle darle voz y que construya de esa experiencia un saber compartible. Y el arte es una gran herramienta para eso, para mí, a mi entender. No es solo que enseñar de la vida de los artistas o las técnicas, sino trabajar en ese campo. Para mí el arte es un aprendizaje de vida, cada obra tiene un aprendizaje. Yo aprendo cosas en cada obra que traslado a otras, y bueno, y como que comporto la educación en mí misma a través del arte. Entonces es algo que está todo el tiempo entramado. Entonces esa figura del actor espectador, donde sos espectador de un suceso artístico, pero a veces sos actor porque pones en juego tu mirada que me vuelve a alimentar. Entonces hay un juego de intercambio constante. En ese punto que siempre lo practico todo el tiempo. Esto es un diagrama lindo nada más, pero que representa como uno de los proyectos que yo hice en la Bienal del Mercosur y que tenía que ver con eso, ¿no? A mí me planteaban, ¿esto va solo o no? Me planteaban, por ejemplo, las imágenes son nada más ilustraciones, ¿no? No tienen...
a mí me planteaban que yo tenía la posibilidad de trabajar con toda la comunidad ¿cómo se llama?, de Río Grande do Sul, y que la Bienal tenía micros en los cuales subían a los niños y los hacían viajar 8 horas a la Bienal. Ya eso me parecía como un delirio. ¿Qué es eso de que genial para que estén 1 hora visitando una institución que la verdad que el arte se resume en una Bienal? Realmente las comunidades no tienen ningún tipo de expresión artística. ¿Puede ser eso así tan brutal? Me pareció brutal. Y aparte era como solo tocas el arte cuando llegas a la capital de Río Grande do Sul, que se llama Porto Alegre, tocas la Bienal durante 2 horas, te volvés a tu casa distanciándote del arte. Y yo dije, no negocios, no, de ninguna manera voy a hacer una cosa así, por un lado. Por lo tanto, armé un esquema que dentro del sistema del arte se llaman residencias, que es al revés. Digo, en vez de que los chicos viajen 8 horas, voy a hacer viajar a los artistas 8 horas, a las comunidades, para activar ahí lo que yo supongo que sí tienen sus contextos, su vida, y sí, el arte es una potencia, está potencialmente y activamente en todos lados, no creo que sea exclusivo del sistema hegemónico, no. Eso también es algo que no lo creo y nunca me lo van a hacer. Nunca me van a convencer de eso. Para hacer estas residencias, nuevamente, ¿qué era? Por un lado, crear era como una curaduría pedagógica, qué sé yo. Y yo digo, todos los artistas, hay 1.000 millones de artistas que ejercen la docencia hace muchos años con metodologías súper interesantes y que ya las pusieron en juego. Es decir, yo no tengo que inventar nada, tengo que dar luz a algo que ya está funcionando. Y por otro lado, hay muchos proyectos de artistas que tienen un capital pedagógico, sin embargo, dentro del sistema del arte no se hace visible. Vos podés ver un capital pedagógico cuando cambias de sistema. Y ahí entra lo que es un sistema de traducción, para mí. No es que la residencia era un artista que iba a visitar una comunidad, iba a poner a sus ideas en juego, después volvía a la Bienal y mostraba lo que había hecho. Es decir, ¿para quién trabajas ahí? Para el sistema hegemónico. De ninguna manera lo iba a hacer. Entonces era trabajar con un sistema de traducción. Si yo pongo un artista en un sistema donde los actores no son el curador, el museo, la Bienal, el crítico, etcétera, 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 ¿cuáles son los actores que funcionan en el sistema del arte? Entonces son los docentes, escuelas, directores, alumnos, intendentes, secretarías de cultura. Ese es el sistema donde el artista va a actuar. Y va a tener que adaptar sus ideas que están en juego en el sistema del arte materializadas en obra, en un sistema educativo donde se materializarán en metodologías. Y esas metodologías van a ser pasadas a los docentes, que las van a capitalizar de por vida. Soy recontra utópica, aviso ya. De por vida. De por vida, eso sí, también ya lo decidí, que es otro lugar que no voy a negociar nunca jamás, no me importa lo que digan. O sea, tengo cosas que son así. Y aparte siempre me creo que hay ciertas acciones que son como piedras fundamentales, por más que no tengan una gran repercusión, que siempre lo que creo que yo hago no tiene ninguna repercusión, por eso me llama la atención que hayan hablado, como creo que son acciones silenciosas, pero igual confío en que son piedras fundamentales, que ya están puestas, ya está, ¿viste? Lo lamento, es como ya se abrió el campo. Entonces, frente a mis ideas y conociendo el mundo del arte, siempre acomodo las fichas. Acomodo todo el tiempo, sí, es una residencia, pero era una residencia, y soy tan radical que provoco conflictos, no iba a ser mostrada en la Bienal. Si la gente quería saber qué había pasado en esa residencia, que se tome el bus y que viaje 8 horas hasta la comunidad para ver qué había sucedido ahí. Como, no, eso no lo logré, pero creo que eso era lo que tenían que hacer. Bueno, ¿te interesa realmente lo que pasa ahí? Tomate el micro 8 horas, ¿no? Los niños 8 horas de micro para pintar en una Bienal. Es como desquiciante.
hubieron proyectos muy hermosos, también poner en juego a los artistas, bueno, cuán social sos realmente, porque trabajar en el sistema educativo era correr tu autoría y transformarte en metodología, tenías que querer hacerlo, no cualquiera lo quiso hacer. Y también era interesante. Así que arrastré proyectos artísticos con potencial pedagógico, lo que yo consideraba potencial pedagógico. Y voy a rescatar una cosa que me inspiré mucho en la obra de Diego Melero, que es el gimnasio, las prácticas, ¿cómo lo llama? Es un gimnasio político de... Gimnasia más filosofía. Claro, da clases de gimnasia y filosofía política al mismo tiempo. No, es como muy genial. Por otro lado, también critico lo que es decir, creo que la educación puede ser en movimiento, ¿no? Pensar a los niños sentados en un banco es como la mínima experiencia posible de la vida. Es decir, ¿qué puedes aprender sentado en un banco durante no sé cuántas horas? Es muy raro. Bueno, pensé en los peripatéticos, muchas cosas que me alimentan. Pero en realidad lo que quería explicar es cómo mi manera de cómo pienso las ideas y las estructuras, que es lo primero que identifico cuando encaro un proyecto. Nunca voy a hacer lo que se está haciendo porque hay otros que lo están haciendo, no es necesario mi participación. Para eso me quedo en mi casa, es decir, no necesito estar en ningún lado. Me quedo pintando con colores, qué sé yo. Si realmente voy a entrar en juego, hago todos esos ejercicios. Entonces, esas residencias eran ahí y era como hacer bienales fuera de las bienales. ¿Qué es una bienal para un chico? ¿Qué es una bienal? Entonces, ¿no? ¿Qué es esa experiencia? Entonces dije, bueno, como sistema educativo, ¿una bienal qué es? Es un lugar donde suceden situaciones artísticas que se comunican a una comunidad, porque uno considera que hay un valor ahí adentro. Entonces yo hice lo mismo. Ustedes van a practicar van a entrar en juego en una propuesta de un artista y la van a comunicar. ¿Cómo era eso? La van a comunicar, van a hacer su catálogo, van a tener... Como van a hacer todo lo que hacemos nosotros en una bienal, que es muy lindo. Y ¿qué pasa con el sistema del arte? Que yo creo que es útil. El sistema del arte tiene el capital, pero no solo monetario, sino que tiene los espacios que te habilitan a pensar. Por eso no es menospreciable. Pero hay que saber que tiene eso y que uno lo tiene que usar para pensar y poner eso en práctica en cualquier lugar. Y en ese punto siempre recuerdo a Ricardo Basbaum, que tiene un texto que se llama Artistas, etcétera, que dice que la poética del artista se traslada a cualquier lado donde él va. Puedes hacer curaduría, educación, cocina, siempre llevas la poética a cuestas. Ese es un artista, etcétera, no es un artista curador, un artista no sé qué, o cuando salgo de acá soy otra, pero cuando hago la obra de arte soy re loca y después voy y soy como otra figura, ¿no? No sé si se puede deslindar una cosa de otra. Bueno, voy rápido, chicos, porque ya me pasé. Bueno, así hice muchos proyectos, todo el tiempo cuestionando, estos son fichas que también cuestionan la manera de ver. No cuestionan, abren otra posibilidad, porque la otra ya está puesta. Es decir, abren posibilidades. Y así fue, estos son los proyectos de residencia, hay material. Tengo una web nueva donde puse este material, así que se puede como meter uno ahí adentro. La web es re simple, marinadecaro.com. No tiene ningún misterio. No sale al toque. Si pones Marina de Caro no te sale la web porque se ve que está en Google abajo, en la página 10. Sí. Después es el proyecto educativo del Mamba y me pasó lo mismo. ¿Qué es un museo? ¿Qué es un museo? ¿Es un edificio? No, no es un edificio, un museo. Y el museo tiene que ser espectador, ¿no? Como tiene que vibrar, tiene que saber qué está funcionando afuera. No es solo soy yo que te va a bajar la línea de un patrimonio que está construido, anda a saber cómo. Un patrimonio no es tal si no se usa socialmente. Para mí no existe el patrimonio si no se activa y tiene una utilidad para la sociedad. No existe, lo lamento. Bueno, por supuesto que no duró mucho, dura un rato, después me retiro. Cuando ya no puedo más la lucha, digo,
Ahora estoy por eso, hace mucho que no hablo de esto, por eso me entusiasmo. Bueno, nada, hice muchas cosas que cambian y esto es súper interesante, que a mí me interesa mucho el valor de la inteligencia individual y la inteligencia colectiva. Son dos tipos de inteligencia fundamentales que interactúan todo el tiempo. No creo en la comunidad en detrimento de la individualidad. Creo que son ambas al mismo tiempo, y son dos experiencias que tienen que interactuar todo el tiempo, y ese es el gran desafío, cómo se hace eso. En el Museo lo hice haciendo visitas guiadas de a 2 colegios al mismo tiempo, como para que en un momento los chicos se encuentren, hablen entre sí, pongan la voz de la experiencia que habían tenido y puedan compartir ellos lo que habían visto, vivenciado, que le den voz a esa experiencia, y ahí es donde la aprendés, si no es una bajada de línea y tenés que memorizar. Bueno, hice un museo móvil re lindo, que ahí es cuando me fui porque no me dejaron hacerlo, porque cuestionaba la idea de patrimonio, decían. Es decir, entrar en un museo tenés que saber qué es un patrimonio, si no entrar en un museo es visitar cuadros. ¿Y qué es un patrimonio? ¿El patrimonio es solo que está en el museo? No, cada cultura y comunidad tiene su patrimonio. El museo móvil quería eso, que vos entiendas lo que es patrimonio y entres en un museo y le des valor a lo que hay adentro de otra manera. Bueno, voy rápido, chicos, porque ¿En qué museo no te lo dejaron hacer? yo trabajé en el Museo de Arte Moderno. De arte moderno. Igual la adoro, Victoria, y me encanta porque es una loca total y hace de todo, le pone mucho el cuerpo al trabajo. Te exige que pongas el cuerpo y ella lo pone 10 veces más que vos. La podemos criticar. Yo respeto mucho a la gente que trabaja. Y este es cromoactivismo, que acá es como me liberé de todo eso, hice lo que quise. Y cromoactivismo es, ¿acá qué pasó? Uy. Desapareció. ¿Eh? Ahí no. Ah, bueno, cromoactivismo es, a mí me encanta el color. El proyecto de cromoactivismo lo hice con Mariela Scafati, Guille Mongen, y después se sumaron Victoria Musotto y Diana Ross, todas artistas. Y siempre pensé que Pantone, que es la empresa que es dueña de todos los colores, me daba envidia. ¿Cómo puede ser que haya una empresa que tenga todos los colores del mundo y todo el mundo hable ese diálogo de los colores de la empresa de Pantone? Es insufrible. Y siempre quise tener también mi pantonera, es decir, yo también quiero eso mismo, ¿no? Porque yo solo van a tener eso. Y entonces empezó así como un juego. Y realmente era darle la palabra al color, empezar a nombrar los colores. El color, por un lado, es una experiencia física, cosa que a mí es una de las guías de todo mi trabajo, como el valor de lo físico por sobre lo racional. Es decir, creo que todo es necesario, solo que las cosas tienen que tener su orden. No es que uno debe descartar una cosa por otro, debe ordenarla como le gusta, iba a decir correctamente, pero bueno, cada uno debe tener su orden. Yo las quiero reordenar todo el tiempo. Entonces, cromoactivismo era eso, volver a darle la palabra al color, que eso quiere decir que capitalizas cuando das la palabra al color, es tu experiencia cultural nuevamente. Los colores son simbólicos de acuerdo a cierto marco cultural, experiencias culturales y una puesta en juego de ideas, ¿no? Para nosotros el negro es duelo y para Occidente es el blanco, pero eso tiene toda una tradición cultural atrás. Entonces poder retomar el color desde ese punto de vista y ser un espacio de proyección del deseo y habilitar para volver a darle la palabra. Una de las consignas de nuestro cromoactivismo es Pantone no, tinte político sí. Y lo bueno es que lo que decimos es que coordinamos, porque cuando entramos con grupos sociales a trabajar con cromoactivismo, el color pareciera que es inocente, cuando no lo es, pero lo que funciona es que es un canal muy sencillo para que la gente ponga en juego sus ideas. Vos decís que tenés que nombrar al color de acuerdo a tus ideas y experiencias personales, y es como les resulta un juego y se empiezan a enunciar de una manera rotunda. Es impresionante, es como
es tan inocente y termina no siéndolo. Es como sin darte cuenta, empezás a poner la palabra, transformando tu experiencia en un saber a través de poner la palabra en color. Y por el otro lado tiene mucho humor, que también para mí es una herramienta muy importante. Y aquí era, bueno, el rosa, que lo usamos para una de las marchas del orgullo, como hacer la paleta del rosa, y acá están como todos los colores, que son muy lindos de leer. Yo acá no los leo porque la diapo es muy chiquita, pero bueno, tienen humor y también enunciar cosas que nadie enunciaría. Y viste, el color es una cosa como muy comercial y empresarial, y te dicen rosa cuarto de bebé. No sé, nos llamaron por ejemplo a la Universidad de Arquitectura, con esto termino y les muestro así nomás, la Universidad de Arquitectura, a la carrera de diseño para trabajar con cromoactivismo. Entonces nosotros decíamos, bueno, es poner la proyección del deseo. No imitas la realidad, sino que creas una realidad, y vos te podés enunciar de acuerdo a tus experiencias y pones la palabra. Y lo primero que salía era rosa cuarto de nena. Es decir, no, ¿cómo hay que desandar? Uno pone en juego ideas que son interesantes, pero lo primero que tenés que hacer es reeducar las cabezas para que estén habilitadas a esas nuevas ideas. Las ideas no funcionan solas, era como volver a explicar que no tenías que hacerte cargo del lenguaje empresarial y mediático, sino tenías que construir tu realidad a través de darle nombre a un color. Eso que parece re sencillo resulta re complicado, y hay que explicarlo muchas veces, dar ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es un campo que habilita al pensamiento individual basado en experiencias colectivas y que puede ser compartido. Es muy hermoso. Bueno, violeta solidaria, solidez, aparte nos enamora todo. Azul, liberación de milagros. Verde, que nos queremos siempre. Esta también fue el marrón. Sí. Marrón, no, son aparte de una poética, y eso es fundamental, que tengan poesía en el texto. No puedes nombrar así nomás, no, hay que poner la palabra bien. Esto también era la marcha del orgullo en el 2017, que se usó el color marrón, que es muy importante. Yo soy muy cabeza de cromoactivismo, Mariela es muy activista de cromoactivismo, y las otras son como manos, y como entre todos también se hace, ¿no? Yo entiendo mi limitación y que necesito de otros para a veces hacer estos programas. Las ideas solas no funcionan. Era muy linda la marcha del orgullo, que todos tenían como los ultra colores del orgullo, y esto era marrón, era increíble, muy hermoso el camión. Bueno, no sé por qué algunas, bueno, esto era el blanco para el 2x1, blanco que no se calla. Y fue también una de las pocas marchas donde todos los artistas nos juntamos, que los artistas no nos juntamos porque trabajamos de manera individual. Y fue como que cromoactivismo era, ay, no tenés una bandera, y yo dije, ay, nos juntamos como 15 atrás de cromoactivismo, es como un capital increíble. No, fue increíble eso. Y cada tanto me llamaban, tipo, el cromoactivismo va a la marcha, como que es un lugar donde sos vos el que te denuncia, no es un partido político que te baja línea. Entonces era como queremos. Es muy bueno, ¿no? Cromoactivismo es realmente hermoso. Bueno, son diferentes experiencias. Blanco que ronde el jueves, obviamente. Y chao, chao chicos. Ahora sí, se ve mejor de esto. Ay, yo no sé manejar. Seguimos con casa. Además tengo dos presentaciones separadas porque no pude encajar una en la otra. Bueno, Catalina León también es egresada de la Pueyrredón y licenciada en Artes de Luna. Sí. ¿Y por qué pones en tu currículum? No dice. La Escuela de Bellas Artes. No, yo fui rechazada de la Escuela de Bellas Artes. Y ahí empezó todo. No pude ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Sí, bueno, no sé.
fue solo un año y después me retiré. Ah, yo leí una y dije, no, por la edad de haber sido pero ya está bien, se aclaró todo. Catalina es, bueno, mientras les cuento, es cofundadora de Vergel, que es una asociación civil sin fines de lucro. ¡Qué bochincha! Bueno, les cuento, es cofundadora de Vergel, que es una asociación civil sin fines de lucro que entrelaza el arte, la salud y la educación. Ella comenzó el trayecto en esa área en 2006, primero como voluntaria en cuidados paliativos en el Hospice San Camilo, en Olivos. Después en 2008 se incorporó al equipo de cuidados paliativos del Hospital de Niños Gutiérrez, en Buenos Aires. En 2009 realizó una experiencia de varios meses en la unidad de oncología pediátrica en Ciudad de Guatemala. De casualidad nos encontramos en medio de eso en Guatemala. Y cuando volvió en 2010 se reincorporó al equipo del Gutiérrez y junto a otros artistas dieron forma a Vergel, que bueno, también es un proyecto que... Y Florencia Regegires, con 3 artistas, crearon este proyecto, que la verdad es que fue creciendo un montón. Después se convirtió en asociación civil, que seguramente Cata nos va a contar, digamos, el porqué de esa decisión, que me acuerdo mucho de ese momento, que yo estaba en otra asociación civil y conversaba mucho de esa parte institucional, digamos, qué pasa cuando estos proyectos se institucionalizan también, tiene que ver con lo que les proponía antes. Yo mientras sigo contando para hacer tiempo. Trabaja en contacto con otras disciplinas artísticas, siempre. Este año fue convocada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires para participar como mentora del programa Barrios Creativos, que no sé si lo conocen, que es un proyecto bastante nuevo que fomenta a través de concursos la creación de proyectos colaborativos y participativos en los barrios, a través de los actores culturales de los propios barrios. Si no lo contas. En 2018, ¿qué? Y ahora hago lluvia astrología impeditiva. No, y falta lo del colectivo La Volcana con el proyecto Membrana, Recipiente Coral de la Memoria, que ese no lo conocía para nada, que si nos contás buenísimo porque no lo conocía, donde dice que habilita un espacio para compartir experiencias subjetivas a través de la grabación de relatos orales, que me parece interesantísimo. El objetivo es crear tejidos acerca de temas que consideran claves para la construcción de nuevas sensibilidades. Nos va a contar seguramente de qué se trata. Ese pedazo cuadrado blanco aprieten a ver. No, es que acá no aparece, acá aparece lo que tiene que aparecer ahí. La presentación. Igual acá no tengo mucho, si vas en un río, grabamos esta otra que dice medición del impacto. Esa. No va a se ve igual. Se ve igual desde el PowerPoint. ¿Qué? Mostrar cómo se veía si no Sí, desde el PowerPoint finito. Dejemos el de medición del impacto. No, que se le sale al revés. No le pongas. Ahí está. Dejen ese y listo. No, déjenme que está. Está bien, yo ahora te lo pongo. No se preocupe, no se preocupe. Bueno, ¿te pongo el anterior? Sí. Bueno, y en simultáneo y en paralelo con todo esto, su trabajo como artista, que seguramente conocen, hemos exhibido en el circuito más tradicional de ferias, bienales, galerías y demás. Una recordadísima, creo, por todos, participación en el Premio Arteba Petrobras en el año 2007, una obra que a muchos nos llamó mucho la atención sobre el trabajo de Cata y que preanunció muchas cosas que vinieron después. Y ahora podemos empezar. Sí. Y ahora estoy haciendo además este otro proyecto que es Lluvia Astrología Impredictiva. Igual justo Membrana y Lluvia... ¿El micrófono? Sí, acá. A ver, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, mi primera filmina tiene estos 3 ataúdes, porque como la mesa es gestión y práctica para el cambio social, a mí me interesaba empezar desde qué fue lo que a mí me impulsó o me convocó a querer generar un movimiento, un cambio.
que a veces el lugar donde uno empieza a mover no termina siendo al que se termina dedicando, donde termina accionando esa transformación. A mí yo tenía una preocupación que tenemos todos, más a la vista, menos a la vista, que tiene que ver con el hecho de que vamos a morir y toda la complejidad que eso es, digamos, ¿no? Cómo vamos a morir, las personas que amamos van a morir, no sabemos cuándo eso va a suceder, pero sabemos que va a suceder y tenemos un mecanismo de negación saludable que nos permite atravesar la cotidianidad olvidando eso, porque si lo tuviésemos presentes todo el tiempo no podríamos hacer nada. Y a la vez me pasaba a mí que tenía una enorme angustia porque además de la tristeza o de la angustia de saber la muerte, sentía que había algo que le sumaba angustia a esa sensación, a ese saber, que era la imposibilidad de tener espacios donde hablar del tema. Me daba cuenta que me generaba mucha opresión vivir en una sociedad donde la muerte es un tabú. Y me daba cuenta además que al no tener una religión a la que perteneciese y la que pudiera compartir con una comunidad, no tenía símbolos donde encontrarme con el otro para expresar todo lo que sentía. Me daba cuenta que el día que yo muriese o cuando fuesen a morir las personas que amo, no iba a haber un ritual o una forma de expresar o canalizar ese dolor con la que me sintiese contenida. Porque los rituales ya están diseñados externamente por cómo la sociedad determinó que tenemos que comportarnos frente a las emociones. De hecho, no me acuerdo ahora bien en qué momento histórico, creo que es siglo XVII, que las personas en Occidente adoptan el color negro para los funerales, cuando antes era de colores. Lo que pasa es que en algún momento se empiezan a exigir que todas las emociones desbordantes se repriman y sean suplantadas por la utilización del color negro y la contratación de lloronas en los funerales, para evitar ese desborde, ¿no? ese desborde extático que puede generar el dolor de perder a un ser amado o la conciencia de la cercanía de la muerte. Entonces, un poco así, estando invadida de todos estos pensamientos e inquietudes, se me ocurrió que en realidad lo que yo quería era no ser artista, sino tener un cementerio. No me voy a dedicar más al arte, me voy a dedicar a tener un cementerio. Entonces empecé a tener reuniones con gente de trabajadores fúnebres, dueños de cementerio, viajé a un congreso de cementerios en México, fui a un cementerio de congresos acá, empecé a averiguar cómo era el tema, fábrica de ataúdes, todo. Dije, porque yo quiero que exista un espacio donde yo pueda expresar libremente mi sentir respecto a esto y que si las personas que amo se mueren las pueda enterrar como yo quiera y poder usar mi capacidad artística para poder transitar mi duelo de una manera creativa. Porque si tengo que adoptar los símbolos que me son ajenos, no tengo lugar para que mis emociones puedan desenvolverse y acompañarme. Era como una decisión, como me sofocaba pensar que tenía que vivir el dolor y la experiencia de la pérdida de una manera que era externa a la que yo iba a necesitar. Entonces ahí empecé a investigar sobre el arte fúnebre y a ver que bueno, que el hecho de que tenga, o sea, que la capacidad de simbolizar para poder acercarse a experiencias tan abismantes como la muerte, de la cual no sabemos nada, era una herramienta humana y que a mí me interesaba entender cómo otras culturas habían hecho uso de esa herramienta, del color, de la forma, para atravesar esas situaciones y que me interesaba habilitar un espacio donde eso pudiese usarse con libertad. Entonces empecé a investigar y empecé a leer, además de todo esto que les conté de ir a hablar con gente. No sé, por ejemplo, acá vemos, estos son los ataúdes de Ghana, ahora ya son muy famosos, están en museos. No es una tradición muy antigua en África, es algo que empezó en los años 80, cuando a un carpintero se le murió la madre y ella nunca había llegado a viajar en un avión, entonces él decidió fabricarle un avión de madera y a partir de ahí toda la comunidad le empezó a pedir, llegado el momento de su muerte, le hagan un ataúd vinculado con la actividad que realizó en su vida. Por ejemplo, al carpintero un martillo,
al pescador un pescado, y después ya se volvieron re delirantes y hay cámaras de fotos, y hay lata de Coca-Cola, y hay zapatos. Y eso no, es difícil de saber cuánto después eso incide o no en el duelo o en la relación que se tiene con la muerte, pero es simplemente el hecho de que existe un espacio creativo y que el arte aparezca también en esas situaciones borde como algo que acompaña. Y el otro ataúd que vemos ahí es un ataúd coreano, de la tradición chamánica coreana. Y el otro que vemos ahí es el típico que estamos obligados a usar a partir de la fiebre amarilla y de las medidas higienistas, que no es necesario en realidad, pero ahora ya hay todo un negocio alrededor de eso, entonces no quieren que se modifique la cláusula que lo exige. Entonces también empezando a investigar y todo el negocio que había alrededor de la muerte, y además hay un libro que es fundamental, que recomiendo que todos lean, es un libro corto, que se llama Morir en Occidente, de Philippe Arié. Después tiene una obra más extensa, que es El hombre ante la muerte, que es que cuando profundiza todo ese estudio, pero ese que es muy cortito es fundamental para entender cómo al sustraernos la conciencia de la muerte hay una operación que tiene que ver con cómo vivimos nuestro tiempo y el sentido que le damos a la vida y lo que consideramos que es valioso. O sea, no sería posible la sociedad de consumo tal y cual la vivimos si no existiese en la base esa negación de la muerte y esa traslación de la conciencia de la muerte propia hacia la muerte del otro. Es muy interesante ver cómo nuestra sociedad se construye sobre esa negación y sobre la domesticación de las emociones. Entonces, haciendo esta búsqueda, me enteré que existía igual dentro de esta construcción que se fue forjando en Occidente, un quiebre que se da como hace unos 50, 60 años, que lo hace esta mujer, Cicely Saunders, que es una enfermera inglesa, más escritora, trabajadora social, vemos que es múltiple en sus prácticas, que empieza a llamar la atención sobre que era necesario atender a los moribundos. Dentro del paradigma médico, el médico hace un juramento, que es salvar la vida cueste lo que cueste, incluso atentando contra las decisiones y la dignidad de los pacientes. Y el paciente con el que ya no se puede hacer nada, se lo abandona y se lo deja. Entonces esta enfermera empieza a llamar la atención sobre eso y a proponer otra forma de medicina que respeta la voluntad de los pacientes, que entiende que mientras hay vida, y que esa vida tiene que ser cuidada, y que hay una medicina que no puede curar, pero sí puede paliar el dolor y puede dar más calidad de vida a los días. Esto, que parece tan simple en una estructura como la estructura médica y como el paradigma mecanicista que tenemos, es una revolución, es un cambio muy grande. Es otra forma de concebir al ser humano y de comprender nuestras necesidades. Con ella empieza el movimiento hospice, el movimiento paliativista. Los hospice son casas donde las personas van a morir dignamente y acompañadas y atendidas y sin dolor. Por ejemplo, hoy la carrera de medicina no tiene la materia dolor. Los médicos saben curar, saben luchar contra enfermedades, como si no hubiese ahí una persona, solo una enfermedad a la que hay que atacar, y no saben tratar el dolor. Entonces, que haya personas, grupos de médicos, de psicólogos, de enfermeros, de trabajadores sociales que deciden plantarse y exigir otra forma de tratarnos, para mí es tan admirable y es realmente una revolución tan grande, silenciosa tal vez, ¿no? Como que uno no sabe que eso está pasando, pero hay un montón de profesionales de la salud que están trabajando para que eso sea diferente. Y a mí entendía que quería participar de ese movimiento. Ni siquiera como artista, como persona, como necesitaba acercarme a ese mundo y
Y así fue como empecé como voluntaria en cuidados paliativos en el año 2006, acompañando a personas en final de vida y no haciendo ninguna actividad artística. Iba y limpiaba, cocinaba, cambiaba pañales, curaba escaras, sostenía la mano, escuchaba y estaba en silencio. Y no más que eso. Y fue una de las experiencias más profundas que tuve en mi vida, y agradezco mucho a todas esas personas que me permitieron estar ahí sin siquiera conocerme en un momento tan crucial como el de partir. Y ahí creo que esa pregunta que vos hacías al principio sobre esta relación con el mundo del arte o cómo entran los proyectos, o sea, como para mí este movimiento, si bien siempre tuve un diálogo con el arte porque yo soy artista, vino tan por otro lado y como el foco está puesto en algo que tiene que ver con cómo se dan los intercambios entre los seres humanos, que ni hay lugar para esta pregunta. Mi única pregunta como artista ahí fue, bueno, ¿qué es lo que el arte tiene para ofrecer en una situación de dolor físico, emocional, espiritual? ¿Para qué tenemos esta herramienta? ¿Nos sirve esta herramienta para atravesar un duelo? Como una pregunta de qué es lo que mi práctica como artista o que el arte como herramienta tiene para dar en este contexto, pero el gran cambio, la gran activación para mí no la estoy haciendo, no la vamos a hacer los artistas. Se hace entre todas las partes de la sociedad, cada uno comprendiendo y preguntándose dentro de su disciplina si la forma en la que la está ejerciendo es la más constructiva o no. Entonces, bueno, en ese recorrido, después ya cuando entré como voluntaria al Hospital Gutiérrez y también cuando hice la experiencia en Guatemala, al trabajar con niños, hacer arte surgía espontáneamente, digamos, a demanda de ellos mismos, ¿no? Como los mismos chicos querían dibujar o pintar o a veces jugar a las cartas. Entonces, mi ser artista ahí fue apareciendo porque el mismo interlocutor lo fue llamando. Y sí, cuando volví de ese viaje, Guatemala es un país con una historia muy trágica y muy dolorosa, donde hay también muchas personas organizadas en ONGs tratando de hacer algo. Las ONGs después tienen las contradicciones que son propias de las ONGs que obligan a este diálogo con mundos que son cuestionables, ¿no? Siempre de dónde vienen los fondos, etc. Tiene otras... pero bueno, cuando yo volví de ese viaje sí decidí que no quería solo dedicarme a mi carrera como artista, sino que tenía ganas de hacer otro tipo de proyectos. Y ahí la invité a sumarse a Flor Rodríguez Giles y pedimos un subsidio a la cooperación española y empezamos, pudimos con eso comprar algunos materiales y empezamos ya a dar clases de pintura a los chicos. En realidad también se pudo armar porque yo llamé a la empresa Seurat para ver si me donaba bastidores y Franca, que es la que maneja Seurat, sin siquiera conocerme ni nada, me dijo, sí, claro, ¿dónde te los mando? Y ese voto de confianza de parte de ella pienso que también fue muy importante, porque quizás si no me hubiese dado esos bastidores, no sé, no arrancaba. Pero pedí y me dijeron, sí, claro. Y dije, se puede, entonces se puede. Entonces, y después Laura Espivak le conté y me dijo, pero yo te puedo conectar con la cooperación española y por ahí te pueden dar un subsidio. Entonces lo probé y, se puede. Entonces también fue gracias a esas personas, ¿no? que se coparon. Y ahí le empezamos a dar forma a lo que hoy ya no es Vergel, sino que es el programa Pintando en el Hospital, que lo que hace es dar clases de arte a los chicos y a las chicas en su habitación, acompañando todo el periodo de internación. Después les voy a mostrar la otra presentación que describe el impacto. Y lo que empezó a pasar es que a mí me interesó desde, no sé, como cuando decidimos conformarnos como asociación civil y un poco también con todas estas ideas que ya venía de antes, del cementerio y de la función del arte, etc. Para mí armar una asociación civil es una plataforma
que me permitía este diálogo con otros campos, también con recursos que vienen desde otros lugares, para realmente generar un espacio de intercambio entre el mundo de la salud, el universo de las ciencias médicas y el arte. Entonces hoy, además de Pintando en el Hospital, también hacemos capacitaciones para trabajadores de la salud, para artistas que estén interesados en hacer prácticas en ese contexto, y también capacitaciones abiertas a cualquiera que quiera acercarse al arte quizás desde este lugar. No hacemos arte terapia en el sentido de hacer un uso como interpretativo o elaborativo de la herramienta artística, ¿no? Que el arte terapeuta es como que dice, bueno, vos querés expresar tu dolor, entonces pintalo acá, dibujalo, porque pusiste este color. No, no es eso, es simplemente posibilitar que todas las personas hagan uso de su capacidad de hacer arte, de disfrutar de una práctica artística. Y después, a su vez, lo que hacemos es hacer investigación, o sea, medir el impacto de lo que hacemos y hacer difusión. Participamos en congresos de medicina, en jornadas científicas, en simposios, para también tratar de traducir lo que hacemos a un lenguaje que se acerque al lenguaje de los médicos, que es distinto. Fuimos sumando a eso a hacer experiencias y hacer que también, después de que les mostramos los números y todo, pinten y se muevan para que también pase por el cuerpo. Pero era importante encontrar esta traducción para que también puedan empezar a ver cada vez más como no es algo menor, un decorado, algo que puede estar o no estar, el hecho de que las personas tengan un espacio donde desplegar sus habilidades creativas y hacer uso de su capacidad artística. Y después tenemos este otro lugar, este otro programa que le pusimos Pusteblumen, que es una palabra alemana que es como el diente de león, esa flor que se sopla y se van las semillas, que es como una plataforma donde generar cosas más híbridas y esporádicas, y ahí entra, por ejemplo, desde unos talleres de intervención del espacio común que hicimos en la sala de HIV del Hospital Muñiz, de HIV para niños y adolescentes, o un mural que hicimos en el Conti, donde teníamos que contar lo que hacíamos en el Gutiérrez, y como no tenemos las pinturas de los chicos porque ellos nos regalan, lo que hizo María Crimela, que es una de las artistas que trabaja en Vergel, fue armar todo un mural en base a las pinturas que hicieron los chicos, y había unos audios donde se podía escuchar los relatos de cómo habían surgido esas imágenes. Entonces ese es el lugar para mí donde sí Vergel puede dialogar con el mundo del arte contemporáneo, o eventualmente puede surgir algún proyecto de intercambio, en el punto de contacto. Después el otro se mueve muy por afuera. Se fue circunscribiendo a un área dentro de Vergel. Al principio era como era más confuso. amorfo, porque empezó amorfo, digamos, creo que también tomó más forma cuando se sumó Vero Gómez, que ya tenía experiencia en la gestión, ahí fue también que se armó una asociación civil, empezó como a darse forma, pero cuando yo empecé no tenía ni idea de dónde iba, claro. Tenía como el deseo de que el arte sirva para acompañar esas situaciones, no más que eso, y ahora cada vez se va cobrando más forma. Y de hecho, esto que sale ahí, que es replicabilidad, es que ahora estamos viendo hacer una alianza con otra ONG y cómo poder generar programas de expansión que no sean tan costosos, porque lo que hacemos en Gutiérrez es muy costoso, o sea, los artistas cobran un honorario por dar las clases, hay toda una estructura y no tiene tanto alcance, digamos, en relación a la cantidad de chicos a los que llegamos a beneficiar. Cuando te dan subsidios, una empresa pone dinero, quiere que llegues a muchas personas. Y sostener la calidad y la cantidad es difícil de promediar. Entonces es un programa muy costoso y estamos viendo cómo generar otras formas de ampliar la población beneficiaria. Eso. Y en la pregunta de cómo incide, yo lo que traje es la misma medición del impacto que mostramos en el ámbito médico.
¿Qué? ¿Cuál? Lo tengo en un link. Ana, sí, también acá. ¿Así? Ahí está. Bueno. La forma en la que medimos es que cada docente, cuando da clases, actualmente ahora es así, tenemos un staff de 8 docentes, hay una coordinadora de los docentes que se llama Agustina, hay 8, se van turnando las chicas y van en grupos de A3, cada una vez a la semana, una tarde. En esa tarde alcanza a darle clases a entre 2 y 3 chicas. Y cada chico llega, ya sabe que tiene su docente que lo va a ir a ver todas las semanas y van a tener una clase más o menos de 1 hora, hora y media, y se llevan libros de arte, bastidores, acrílicos. Cuando finaliza la clase, la docente escribe un informe describiendo lo que se hizo, que acá Inés Reiteri fue participante en la estructura de ese informe. Y además lo que hacemos es que al principio se le muestra una escala Likert, que son esas caritas con distintas opciones, y se le pregunta cómo te sentís hoy, y al finalizar se pregunta cómo te sentís ahora. Y después hay otras preguntas de si hacer la actividad te hizo sentir mejor o no, si aprendió cosas nuevas. Bueno, 56% en este análisis, el 56% fueron chicas, el 44% chicos. La mayoría son de familias de bajos recursos, de las provincias y de países limítrofes. Las patologías más frecuentes son cáncer, HIV y enfermedades crónicas degenerativas. Las edades promedio entre 10 y 13 es lo que más vemos, 6, 9, bueno. Y el cambio que se pudo observar se ordenó en 5 ejes. Uno es la comunidad, que es como el hecho de que los chicos pinten modifica las relaciones habituales que se dan en ese ámbito. Por ejemplo, el hecho de que los chicos estén pintando ya están haciendo otra cosa distinta. Cuando llega una enfermera o llegan a darle la comida, está haciendo otra cosa diferente. Hay en la habitación algo distinto de lo que hablar. O sea, el posicionamiento ya no es en el lugar de paciente o de objeto de estudio de la medicina, sino de un chico o una chica activo que está aprendiendo, que está pintando, que tiene algo para contar, tiene algo para decir. Entonces, la habitación se vuelve también como su galería de arte. Y es algo además que les gusta regalar como una forma de agradecimiento, porque si no también están siempre en una posición de pasividad, ¿no? Donde reciben. El arte como sublimación de dolor, acá por supuesto hay una limitación, que es que el arte no va a reemplazar a la morfina, pero sí tenemos como pruebas de que en todo lo que sea anímico tiene una gran capacidad de producir mejoras, y también en el hecho de correr el foco de atención. A veces si los chicos están muy como concentrados en eso que les duele, o la preocupación por una intervención que se vaya a dar en esos días, hacer una actividad artística corre el foco totalmente. También por eso es no hacer arteterapia en el sentido de llevarlos a representar lo que están sintiendo, etc., sino poner el foco en otro lugar. Nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de relacionarse. Para la mayor parte de los chicos que vemos, nunca en su vida miraron un libro de arte, ni pintaron con un pincel, la mayoría. Y también a través de ver libros de arte o de pensar las posibilidades, se empieza a, como un poco lo que hablaba Marina en relación al color, como bueno, empieza a haber una construcción más personal de las ideas acerca de cualquier cosa. De cómo las cosas pueden ser, o sea, empieza a aparecer la posibilidad de un relato personal. La mayoría de los chicos, obviamente en el momento de intonación, la escolaridad está interrumpida, entonces también aflora una posibilidad mucho más creativa, cuando dejan de estar sometidos al sistema educativo tradicional, que es re aplacante. Esto de proceso de
de objetivación y desactivar el proceso de objetivación y traer un proceso de subjetivación, es esto que hablaba antes, cuando una persona está internada se vuelve un objeto de estudio de la medicina, o sea, hay un montón de decisiones sobre su cuerpo que deja de tomar, todo está regulado, las cosas se tienen que hacer a determinada hora, todo el tiempo entran personas, te pinchan, te sacan sangre, te dan un medicamento, no sabes lo que va a pasar con tu cuerpo, entonces toda actividad que devuelva un espacio de autonomía y de despliegue del ser es un proceso de subjetivación. La continuidad de la obra, esto fue algo que fue apareciendo cada vez más como un plus que tiene este programa que es Pintando en el Hospital, que es que puedan encarar el cuadro como un proyecto, como algo que se despliega en el tiempo, como un territorio de aprendizaje, como un espacio donde los errores se pueden convertir. Entonces también como un lugar donde trabajar aspectos actitudinales, ¿no? Como la ansiedad por terminar algo, poder posponerla. Y acá un poco de números de cómo se prepara para hacer la actividad. El 41% se incorpora, digamos, en el caso de que no estuviesen sentados, por ejemplo, están recostados, se incorpora para hacer la actividad. Eso parece por ahí menor, pero en el mundo, en el ámbito hospitalario es un montón que alguien que está acostado quiera levantarse para pintar. El 98% no mira el celular, el 74% quiere escuchar música y el 69% apaga la televisión. En el hospital la tele está prendida todo el día. Desde que se levantan hasta las 10 de la noche, que hay que apagarla por obligación, es un ruido constante. Entonces ahí la práctica irrumpe ya de por sí, aunque vayan a pintar de un color plano y nada más, ya el solo hecho de que se apague la televisión y deje de estar todo el tiempo sonando ese ruido es un cambio. Cata, ¿y el trabajo siempre es desde la pintura o con la pintura o incorporan también collage, textos? El trabajo siempre es con la pintura. En realidad base, ¿no? podría ser collage, no puede ser por ejemplo arcilla, otra cosa, porque hay todo un tema de que todo tiene que estar limpio, higienizado. Después tratamos a veces, le llamamos cuadernos para que también escriban o hagan collage, pero lo cierto es que cuando hay bastiduría de acrílicos y hay pinceles, quieren pintar. Como produce una fascinación irreemplazable. Interesante, o sea, tienen las dos herramientas, pero quieren pintar. Sí. ¿Trabajaste desde la lectura? O sea, ¿no? ¿Llevan libros? Sí, llevamos libros de arte, pueden mirar, pero es el triunfo de la pintura. El triunfo del bastidor. Bueno, sí. Sí. Bueno, ahí he traído dos casos. Este, por ejemplo, era una nena de 8 años que no estaba escolarizada, tenía mucha dificultad para componer un relato, además tenía una situación de abandono, o sea, un cuadro muy, muy complejo. En el primer encuentro de arte vemos que hace como una figura central, además es un corazón, ¿no? Como un lugar muy usual de representación. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre es crear desafíos adecuados a las capacidades y a las limitaciones de cada uno de esos chicos. O sea, entender que hay algo que puede y hay algo que no puede. Y poner en juego las dos cosas. No soy ni extremadamente complaciente, dejar que solo haga lo que le sale automáticamente, ni exigir más allá de lo posible. Entonces todo el tiempo hay que estar promediando y observando. Lo que tiene de lindo para mí cómo se hacen las clases en el hospital es que todo el tiempo se están construyendo entre el artista y el niño, la niña. Que va marcando los límites y los ritmos y qué es eso que quiere aprender, y el artista es artista en ese momento, además docente, porque tiene que crear los contenidos que le posibiliten a esa persona desplegar lo que quiere desplegar. Entonces es un trabajo de mucha atención y apertura al otro. Ya en los siguientes encuentros se le empieza a presentar que haya más variedad de color, de pinceladas. En el cuadro de la mariposa hay una figura, hay un fondo, hay mayor complejidad de elementos. Eso es porque la docente está ahí insistiendo para que permanezca y indague, si no sería corazón y chao. Y ya en un 8º encuentro aparece un elemento más personal, que es que hay un dinosaurio. O sea, ya no es corazón, mariposa, flor, hay un dinosaurio de repente y empieza a ir construyendo este bosque encantado donde vive un dinosaurio.
y vas sumando colores y mejorando, y todo ese trabajo como de amor al oficio es también algo que encontramos que tiene un impacto muy, muy positivo, como que están construyendo algo propio y hermoso, y están aprendiendo cosas que no sabían y desplegándose De ellos mismos. en ellos mismos. Cosas de ellos Sí, cosas, y esto, como algo del amor a la materia, como les pedimos que las terminaciones estén bien hechas, que se fijen cómo mezclar el oficio. Bueno, y después había otro caso. Así que, cerramos acá. Recaminadas también. El día es el 00. Bueno, y terminamos las presentaciones con la de Lorena Bossi, nuestra tercera participante, que es profesora de Bellas Artes, ella sí, ¿no? De la Pueyrredón, egresada de la UNA. Además, ella cursó una maestría en Estado, Política y Derechos Humanos en la Universidad 3 de Febrero, más o menos recientemente, así que no sabía, me encanta que lo hayas hecho. Tiene casi 20 años de antigüedad como docente, como profesora en el Estado, y es una integrante fundamental del proyecto secundario Liliana Maresca, que funciona dentro de la secundaria número 43 de la Cava de Fiorito. También hizo muchísima educación artística en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Es docente de la UNA, sigue siendo, hablábamos hace un rato de esos links que puede hacer al estar en varias instituciones educativas a la vez, como bastante diferentes entre sí, ahora nos va a contar un poco. Trabajó mucho con el equipo de comunicación y de los proyectos de la ex ESMA, coordinó los talleres de la Universidad de las Madres, ¿no? Las Madres de Plaza Mayo, línea fundadora. Los institutos de menores de Capital, trabajé coordinando 50 talleres 50 talleres de arte. en todos los institutos. Y viene trabajando en proyectos educativos y de difusión y de creación colectiva con la Villa 31, con movimientos sociales de aquí de La Boca, de Barracas y demás. Algo que no sabía y que la relaciona también con Cata, que fue docente del taller de artes visuales en el proyecto Arte y Salud, con pacientes de hospitales psiquiátricos. Está en tu... Ah, chicas, ¿qué me pusieron? Una cosa que está en tu currículum, que decía experiencias de desmanicomialización. Sí, Dije, pero wow. no con Cata. No digo que con Cata, digo que te vincula, no. Sí. No sabía esa parte, pero digo, mira, hay algo que, digamos, un asomarse también al mundo de lo médico. No, pero sí. No, de la enfermedad psiquiátrica, sí. pero no sabía que habías Sí. hecho eso. Y es integrante del GAC, de un grupo ya legendario a esta altura, desde sus inicios en el año 1997 hasta la actualidad, un grupo con una actividad intensísima, que no vamos a enumerar ahora, pero seguramente ya nos mencionará algo, con participaciones en el mundo del arte, de entrar y salir, reclamados desde el sistema del arte, aquí, allá, en todo el mundo, incluso en la Bienal de Venecia. Con muchísimas participaciones también en seminarios, exhibiciones, jornadas, digamos, foros, situaciones como de conversación y de análisis más del mundo académico, con muchísima participación, y también integrante del colectivo de arte Mujeres Públicas, digamos, todo también un trabajo paralelo desde el año 2003 y que continúa hasta la fecha, grupo feminista y activista, también con muchísimas participaciones en foros, seminarios y demás sobre arte y feminismo. Así que escuchamos a Bueno, a ver cómo se pasa esto primero. Ahí está, ahí va. Bueno, vengo a hablar del proyecto secundario Liliana Maresca. Es un proyecto que empezó en el año 2008, yo vengo de otros activismos, entonces cuando escuchaba las preguntas, leía las preguntas que nos mandaron con anterioridad y hablaban de activismo, este es como mi proyecto menos activista, entonces era como rarísimo colocarlo ahí, pero sí reconozco la práctica pedagógica, artística
y todo lo que generamos en el proyecto secundario Liliana Maresca como una transformación social a través del arte. Nosotras, son 4 varones y yo, Leandro Tartaglia, Ariel Kuznir, Dani Selko y Sebastián Friedman y yo componemos actualmente lo que es el proyecto secundario Liliana Maresca. Y nosotras laburamos desde el 2008, cuando conocí en una charla que estaba dando en la UBA a Fernanda Laguna, que ya la conocía de antes, pero que conocí su proyecto en Fiorito. Y ahí dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos talleres en Fiorito? Yo daba clases en esta secundaria de arte, ya venía de casi 8 años de docente, y decidimos armar de a poquito unos talleres extracurriculares, y de repente se abrió la posibilidad, no es de repente, sino que un gobierno nacional popular, como fue el de Néstor y Cristina, hicieron posible que se dé de baja una ley federal de educación que venía de la década del 90, del 97, que es el año en el que nació el GAC. Mi primer activismo fue contra la ley federal educativa, con la carpa blanca y haciendo murales con el GAC que se llamaron Docentes Ayunando. Fue nuestra primera acción política callejera. Y de nuevo eso me vuelve a tener como coyuntura, la coyuntura política, nos lleva a que se da de baja esa ley federal de educación en el 2008 y se genera una nueva ley de secundaria obligatoria. La obligatoriedad del secundario en este país no existía, y de repente eso nos abre un montón de puertas para crear. O sea, digo que este es el proyecto menos activista porque quizás no nace desde abajo, ¿no? Como los proyectos que nacen de la nada, de juntarte con otra, de mirarte, de generar algo en la calle, sino que nace desde una institución, desde ya saber, eso que decía Marina, saber las metodologías y los movimientos y las tensiones que se generan hacia dentro de las instituciones y cómo manejarlas, ¿no? Desde una experiencia que tiene que ver con lo institucional y desde la posibilidad de presentar, que lo armamos con Inés también, el proyecto del secundario. Presentamos ese proyecto, se hizo posible, lo llevó posible toda una... ¿Puedes pasar mientras hablo? Lo hizo posible esta ley, pero también un grupo, una comunidad artística, ¿sí? Un grupo de artistas que nos sumamos y empezamos a hacer entrismo, como digo yo, empezamos a anotarnos, porque esto es una escuela pública como cualquier otra, que nosotros la orientamos en arte, pero que le dimos el contenido de gestión y de pensamiento para que tenga estas características. Y nosotros fuimos haciendo ese entrismo en el sistema escolar, anotándonos en el listado oficial, siendo llamados a actos públicos. Y así es que Ariel, Leandro y yo tenemos cargos titulares dentro de lo que es la Escuela de Arte. En la actualidad somos varios los docentes de artes, tenemos especialización en artes visuales y tenemos ya varias generaciones de chicos y chicas egresados. Este es nuestro taller, que es un espacio que construimos también. Nosotros nos financiamos a veces con alguna donación, a veces ponen los profes dinero, a veces juntamos entre todos para armar este taller. Y realmente la experiencia es muy linda porque y muy interesante y nos nutre todos los días porque es algo que yo denomino como acumulativo, ¿no? Es una experiencia acumulativa donde vos ponés el cuerpo, ponés la energía todos los días y de repente se van sumando capas año a año de saberes, de cosas que fuiste logrando y eso no se pierde, ¿no? Como en un momento Mariana decía, ¿dónde va eso? ¿No? De esas cosas que una construye, pero nosotros sabemos, como ya en esta tensión entre la escuela pública y lo que hacemos, sabemos capitalizar esas energías y esas cosas que pusimos y darles nombre.
esa posibilidad de hacerle espacio a algo, como hace Cata en Vergel, o hacerle espacio a una energía, hacerle espacio a una pregunta, te da la posibilidad después de capitalizar eso, ¿no? De renombrarlo, de que no sea solamente una experiencia inconsciente, algo que uno va haciendo, sino que se pueda documentar, se pueda charlar, se pueda generar una experiencia para otros de eso que pasó. Eso también me lo trajo, todo lo que laburé en institutos de menores, me trajo también esa capacidad de poder, de alguna manera, todo lo que sucedía ahí, como pasaba todo el tiempo con chicos que estaban no se quedaban todo el tiempo, no se quedan como en una escuela, sino que están de paso, era algo también a tener en cuenta, ¿no? Cómo el docente o la docente puede capitalizar eso y hacer que el próximo grupo ya avance desde otra capa, ¿no? De contenidos. Y así es como el taller va creciendo. Entonces a veces nos preguntan cómo en esta situación económica, política, seguimos con la escuela. La verdad es que seguimos con amenaza de cierre de cursos, con un montón de situaciones que pasan ahora en la provincia de Buenos Aires, pero seguimos capitalizando nuestra experiencia y todas las cosas que pudimos construir. Bueno, les hablaba un poco del taller. Este es un taller que construimos con los docentes. Tenemos clases desde proyecto y análisis de la imagen. Ese es Leandro con las chicas haciendo un taller. Hacemos talleres de un montón de cosas. Este lunes que viene vamos a tener taller de memes. Hicimos un taller con Marie Bardet hace poquito de performance, al que vinieron escuelas de otros lugares dentro del distrito a tomar clases. Este es un mural que hicimos por una nena que fue un caso de femicidio de nuestra primaria, que es Marisol Piris. Hicimos un mural que rescata de alguna manera esta consigna, este reclamo, ¿no? Del ni una menos, que fue muy fuerte en el barrio. Y la mamá de Marisol Piris vino a la escuela, estuvo ahí, vinieron las compañeras de SUTEBA. Todo el trabajo que hacemos es bastante político y se juntan esas cosas, ¿no? Porque convivimos con profes que por ahí tienen otra línea política, porque es una escuela pública, pero como de alguna manera nuestra energía y la forma en la que comunicamos las cosas y la que trabajamos los contagia para poder trabajar con nosotras, ¿no? ¿Y qué frecuencia tiene? ¿Son talleres semanales? ¿Tienen un horario? Nosotros estamos en la currícula, nosotros estamos de lunes a viernes. Es una escuela pública que funciona en los 3 turnos, mañana, tarde y vespertino. Nosotros lo que hacemos es, el taller nutre todo lo que es la escuela en cuestión de herramientas, metodologías, formas de trabajar, es la orientación de la escuela. Entonces, de alguna manera marca hasta el turno vespertino, que también forzamos a que este año tenga arte en una de las materias. Y de alguna manera está permanentemente presente. Tenemos un espacio de exposición, estamos permanentemente en gestión con la dirección, y Leandro y yo vamos de lunes a viernes. Cuando no va él, voy yo. O sea, como Ariel también, estamos todo el tiempo en la escuela. Yo tengo 22 módulos, Leandro tiene 18 módulos, Ariel tiene 2 módulos y Daniel viene a veces y Sebastián viene a veces, pero se encargan de gestionar junto a nosotros talleres, por ejemplo. Esa es bueno, a raíz de una invitación, con esto que nos proponía Eva de pensar esta tensión con el mundo del arte, a raíz de una invitación que fue para la Bienal de Estambul, a la que viajamos con 2 chicos de la escuela, Viejo Leandro. Nosotros pensamos que los chicos a la vuelta iban a venir como con muchas inquietudes de la ciudad, con el hotel, porque era un hotel así, lujo asiático,
locura, ¿no? Para un chico de Fiorito, que vive en ese contexto de calle de tierra, con los sin pluviales, o sea, con todo lo que eso significa, ¿no? Ni cloacas ni pluviales. Viajar a ese lugar y traer una experiencia, y qué experiencia iban a traer. Y la experiencia que trajeron de lectura fue la de las obras de arte de la Bienal. O sea, ellos en vez de flashearla con el hotel, que también la flashearon, ¿no? Pero como estar atentos a otra cosa que pensamos que era lo más consumible, ¿no? Se vieron deslumbrados por los mensajes de las obras, ni siquiera por las obras en sí mismas, sino por lo que querían decir. Mirá qué nos quieren decir. Entonces armaron toda una presentación fotográfica para toda la escuela, en donde ellos hacían un análisis de las obras de la Bienal. Y terminaron sorprendiéndonos cómo estaban haciendo un análisis y cómo sus compañeros, frente a una experiencia que era en primera persona, ¿no? Porque fue él a Estambul y me está contando, y es mi compañero de acá, de la otra casa de la villa, cómo prestaban atención a ese discurso, lo hacían propio, o sea, lo vivían como una experiencia que había tenido un amigo, y les devolvían preguntas, ¿no? Cómo se generaba una otra atención, un otro espacio. Y ahí decidimos hacer nuestras bienales. Dijimos, la escuela tiene que tener, y me hacía acordar lo de Marina, ¿no? Como en vez de ser la periferia se convierte en centro. Entonces decidimos convertir esa periferia en centro y armar la primera bienal para escuelas. Ahora inaugura el 26, el viernes 26 inaugura la tercera bienal para escuelas, y siempre le vamos cambiando el artista o la artista. La primera fue sobre Liliana Maresca, la segunda sobre Víctor Gripo, y esta tercera es sobre los artistas del pueblo, que es el primer grupo de artistas de Buenos Aires, que surge en el año 1920. Y un poco investigando esas décadas y todo lo que sucedió con los artistas del pueblo, me hice acordar, Cata, algo que nosotros lo convertimos en político, que me hacía acordar una investigación que hicimos para la Bienal Los Artistas del Pueblo, que decía, una frase de Deodoro Roca que dice: mientras haya un dolor, hay una deuda, ¿no? Y Cata habló mucho del dolor, de esto del dolor, pero cómo convertir ese dolor en algo político. Deodoro Roca, que era uno de los que escribió el manifiesto liminar de lo que fueron después la reforma universitaria, 1918, decía esta frase en el manifiesto liminar, está escrita: mientras haya un dolor hay una deuda. Y acá hay un gran dolor social en Fiorito, en este contexto de marginación, de deuda permanente social, de femicidio, mira, esa chica tiene la vinchita provida, de las iglesias evangelistas que cooptan el pensamiento de gran parte de ese cuerpo social, que es nuestro cuerpo también. Gran combate que nos toca ahora. Sí, de ver que ahora ganaron, y bueno, me anoto en algo que ganó, como nunca gano nada, y de ese discurso que les da la iglesia, pero que también lo saca del Paco, ¿no? Como todo el tiempo manejar esa tensión, ¿no? Todo el tiempo manejamos esa tensión como artistas, como curadoras, como creadoras de proyectos, esa tensión entre lo institucional, lo que se hace a pulmón, y bueno, un poco ver ese dolor y transformarlo, ver ese dolor y convertirlo en paisaje, convertirlo en otra cosa, en una apuesta política. Por eso me parecía que no es el dolor individual, sino que es el dolor ese social que veían los chicos, porque eran chicos. Deodoro Roca escribió esto a los 27 años. El manifiesto liminar es el primer manifiesto
de las universidades laicas en toda Latinoamérica y tiene mucho que ver con los artistas del pueblo, que es nuestra bienal de este año. Tiene que ver tanto que Lucas Centurión, que es un chico de 6º año, hizo una obra sobre, que se parece mucho a los cuadros sinópticos de Diego Melero, en donde escribe la frase de Vidal, que habla sobre las universidades públicas y de que ningún pobre llega a la universidad. Hizo toda una crítica sobre eso, utilizando el manifiesto también. Y esa obra va a estar expuesta ahora en esta Bienal para Escuelas. Y es darles la posibilidad de pensarse, de estar en otro espacio, de transitar este momento, que es la secundaria. Ahí estamos en París. Yo estoy limpiando así, voy hablando porque es un desborde. Para mí esto es todo un desborde de cosas, porque es como que quiero contar todo junto. Esa es Esther Ferrer. Esther Ferrer es una performer española de la década del 60 de Pamplona, del proyecto Pamplona. Es una de las mejores performances europeas. Y estamos con los chicos de Fiorito en París, en su casa. Viajamos para otra muestra en donde ellos expusieron un trabajo que hicieron sobre postales. Son postales que al principio de la charla veíamos una que de alguna manera retoman esa visión de la ciudad, ¿no? Ver la ciudad como un fetiche, ¿no? A través de una postal, y ellos captaban eso a través de diferentes talleres que fuimos haciendo en la escuela. Ese es uno de los talleres de objeto, del cual salió una postal. El taller de objeto se transformó en una maqueta de la villa. Y después hicimos, eso es parte del taller de objeto, otro taller de puesta en escena. O sea, nosotros entramos al aula, llevamos arena, traemos una carretilla. O sea, nuestra escuela es súper flexible y se acostumbró ya, desde la primaria se acostumbraron a ver esas cosas, a ver que pasan cosas en los pasillos, que viene un artista y te hace caminar para atrás, que viene otro y hacemos un croquis de un caballo y nos ponemos todos a hacer un jam de croquis y es de un caballo que trajo un chico. O sea, en la escuela nos tenemos ese lujo que es pensar con niños y de entusiasmarnos con ellos. Eso en el taller de Diego Bugallo, que es un grabador de acá de La Boca, al que visitamos este año, porque Diego es uno de los que compiló el archivo del CEDINSI, el archivo de la FLA, perdón, el archivo anarquista. Y los artistas del pueblo eran anarquistas en ese momento, imagínense la época, había que ser anarquista. Y Ahora también. bueno, y Diego nos habló de eso, hicimos grabados con él, estuvo increíble esa actividad. Vamos a seguir haciendo cosas con él. Esto es otro proyecto que tuvimos, que fue transformación de espacios del barrio. Sí, vinieron las chicas con un montón de plantas, analizamos unos espacios para intervenir dentro del barrio con plantas, murales, pequeñas pinturas, y transformamos un espacio del barrio de un pasillo. Era un proyecto que queríamos hacer extensivo todos los años, pero requiere muchos recursos año a año para poder hacer eso, porque es cantidad de materiales y de dinero. Los vecinos lo están cuidando ese espacio todavía, sigue vivo. Fue hace 4 años. También hicimos un taller con los chicos de Un Árbol para mi Vereda, de la ONG, que hicimos un taller de cuidado de árboles y cada estudiante se llevó un arbolito, pero hicimos un montón de plantines y estuvimos trabajando sobre una huerta. Bueno,
talleres todo el tiempo y todo el tiempo pasan cosas y me quedo con una imagen de la semana pasada, un nenito así de 9 años de primaria, que me emocionó porque estábamos montando las obras y yo todo el tiempo veo a los nenes de primaria que pasan y están como, quieren tener arte. Todos vienen al salón de arte, cuando no tienen nada que hacer, en vez de estar en hora libre, vienen al salón de arte del secundario, de diferentes lugares. Y de repente pasó ese nene de primaria y miró todo lo que estábamos montando y puso una cara de felicidad de estoy acá, y se puso a hacer el pasito ese de así, como entre medio de las obras, mirando así. Yo dije, wow, o sea, es como droga gratis esto. Es como, sí, es eso, es generar un espacio con los adolescentes y con los niños que si les das lugar, lo haces bien, te pones firme frente a esas tensiones de las que hablaba Marina en un principio, tenés cintura para aceptar y no aceptar e ir surfeando, digamos, todo lo que tiene que ver con la burocracia y la institucionalidad, que a veces es muy útil. Ganás muchos espacios de libertad muy profunda, no solo para vos, sino para mucha gente. Así que bueno. No sé ustedes, pero a mí estas artistas y estos proyectos me reconcilian con todo, con la vida, con el arte, con las instituciones, con toda la parte insoportable que tiene el mundo del arte, no sé, yo me quedaría horas escuchándolas. Como ya estamos un poco tarde, arrancamos más tarde, si tienen ganas de comentar o preguntar algo, o piensan algún punto, algún hilito pendiente, algo que les quedó alguna curiosidad en particular, este es el momento. Y si no, las despedimos a las chicas y los damos por... Fueron tan elocuentes que me parece que no, nos vamos todos así como hinchados también. Gracias.